que allí donde el POUM, por lo tanto, tenía la responsabilidad de poner en marcha una política que él decía sovietista o consejista, es decir, que esos comités fueran electos en asambleas de trabajadores, que se coordinasen entre sí y que fuesen constituyendo un contrapoder, por lo menos en las zonas donde controlaba el POUM, que sirviese de ejemplo al resto de la militancia cenetista para que hiciera lo mismo en sus comités, ¿no? O sea, alentaba a que los mismos comités que ya existían de manera atomizada y aislada se empezasen a coordinar para poder ofrecer una alternativa de poder al gobierno de la Generalitat, ¿no? Como digo, fue un grupo muy pequeño, tuvo algunos contactos con los amigos de Durruti y bueno, una de sus propuestas más importantes fue en los mismos hechos de mayo plantear al interior del POUM la necesidad de tomar la Generalitat, cosa que no se tomó porque no se quiso, es decir, toda Barcelona era de los obreros, salvo la Generalitat, el PSUV y 4 edificios más. Era una cuestión de voluntad más que una cuestión militar. Nin le dijo que no era un problema militar, sino que era un problema político. En realidad tenía razón. Militarmente se podía tomar, pero la política que tenía el POUM y la TNT impedía que se tomase la Generalitat en mayo del 37. Y por último está la corriente a la que yo particularmente y los compañeros de la segunda clase pertenecemos, los trotskistas, que en España estaban representados por un pequeño grupo que se había extendido del POUM, que era la sección bolchevique-leninista española de Grandison Muniz. No sé si conoce, tiene un libro bastante famoso de Jalones de derrota, promesas de victoria, que es un libro sobre la guerra civil. Era un pequeño grupo que estaba en Madrid y en Barcelona, no tan pequeño como la célula 72, pero con una incidencia en la realidad similar, porque ante magnitudes históricos ante hechos de magnitud histórica de masas como estos, los pequeños grupos a veces pueden incidir relativamente poco, ¿no? Un grupo de unos 30 militantes en Madrid y otros 30 militantes en Barcelona, y más allá de este grupo estaban los escritos y la política para tratar de influir primero sobre la izquierda comunista, sobre Nin y sobre el POUM, que tuvo el mismo Trotsky, con cartas, artículos, etcétera, etcétera, desde sus diferentes exilios desde el año 31, ¿no? Tanto desde Francia, Noruega, hasta finalmente en México, ¿no? Seguía la situación española y escribía sobre la misma. Son un conjunto de escritos que, bueno, ahí hay un tomo, en realidad son 2 tomos, que es interesante porque no solamente se adelanta en un sentido a los acontecimientos de advertir que la política del estalinismo, la política de la dirección de la CNT o la política del POUM va a llevar a tales errores y a tales consecuencias, y de hecho termina sucediendo, sino que trata en todo momento de tratar de levantar una alternativa revolucionaria a esa política, ¿no? La política o la estrategia que levantaron el movimiento trotskista o León Trotsky y la sección bolchevique-leninista en ese momento no solamente se basaba en la experiencia que se estaba viviendo en ese momento en Barcelona o en el Estado español con la Revolución Española, ¿no? Sino que se basaba también desde el bagaje teórico del marxismo revolucionario hasta otras experiencias como la experiencia rusa. De hecho, por ejemplo, fue la primera corriente y única en oponerse al Frente Popular. Mientras el POUM entraba en el Frente Popular y la CNT no entraba en el Frente Popular, pero se negaba a hacer la tradición campaña abstencionista que hacían todas las elecciones, con lo cual dejaba correr disimuladamente el voto obrero hacia las candidaturas del Frente Popular. El único que advirtió de que el Frente Popular era un instrumento contrarrevolucionario, un instrumento para evitar la revolución, fue Trotsky, y no lo hizo porque fuera un genio, aunque también, pero sobre todo lo hizo porque se basaba en la experiencia rusa. El Frente Popular era una versión remasterizada de la política de los mencheviques y los socialrevolucionarios en la revolución rusa de apoyar al gobierno de Kerensky. Es decir, era una política de conciliación de clases, pero adaptada a los años 30, ¿no? Y con el discurso antifascista, etcétera, etcétera, que había ya una experiencia previa a donde conducía una política de conciliación de clases, con lo cual se podía hacer una discusión fundamentada en contra de eso, ¿no? Lo mismo por ejemplo, también coincidían tanto con los amigos de Durruti como con Rebull, con la célula 72 del POUM, con la necesidad de constituir un contrapoder obrero que se impusiese sobre las ruinas del poder burgués de la Generalitat y del gobierno republicano, a través de organismos de autoorganización, como podían ser los comités, desarrollados más al modelo consejista o al modelo soviético, en el sentido de que fueran sus delegados electos directamente
por las asambleas de trabajadores, no puestos o nombrados por las organizaciones ya preexistentes, que sucedía así, no en todos, pero sí en muchos comités, y la necesidad de que esos comités fuesen centralizados para establecer ese contrapoder. Esto además lo planteaban no solamente basándose en, no sé, desde la Revolución Rusa o la Revolución Alemana del año 18, ¿no? En experiencias así, como una manera de construir un contrapoder a la burguesía. Sí. Sino que también lo veían como el medio indispensable para poder hacer triunfar la revolución. Para que las ideas de los revolucionarios, de los pequeños grupos, como los amigos de Durruti, como la sección bolchevique-leninista, o incluso como los sectores de izquierda del POUM, pudiesen amplificarse. Es decir, si hubiese organismos realmente de democracia obrera donde los trabajadores discutiesen cuáles eran las diferentes estrategias de todos los grupos y escogiesen cuál era la que mejor les correspondía, ese trabajo de superación de las direcciones reformistas se hubiese podido hacer de una manera mucho más efectiva. De hecho, se basaban en la experiencia rusa. En los soviets rusos, los bolcheviques no eran mayoritarios en febrero. En febrero los soviets eran un organismo totalmente en manos de mencheviques y eseritas, o sea, y socialrevolucionarios. Eran organismos que apoyaban al gobierno provisional de Kerensky. Pero esa forma de democracia obrera flexible, donde los trabajadores pueden hacer experiencia con los mencheviques y los socialrevolucionarios, y cuando ven que esa línea no va, que esa línea no sirve, pueden volver a discutir otra línea y volver a elegir otros representantes, hizo que a partir de julio, agosto, septiembre sobre todo, los bolcheviques empezasen a ganar la mayoría en los soviets. Por lo tanto, defendían en un sentido los métodos de autoorganización no solamente para constituir un contrapoder al poder de la burguesía, sino como un medio fundamental para poder imponer una política revolucionaria sobre la reformista por el apoyo del conjunto de los trabajadores, ¿no? Lo mismo con la colaboración gubernamental. Obviamente eran opuestos a la colaboración gubernamental y, no sé, otros teóricos ya habían hablado de lo nefasto. Rosa Luxemburgo, con su famosa cita de cuando un obrero entra a un gobierno burgués, no convierte al gobierno burgués en obrero, sino al ministro, o sea, al obrero en ministro burgués, ¿no? O sea, la lucha contra el ministerialismo es una lucha dada ya en un sentido por el marxismo revolucionario. O incluso la lucha por la socialización bajo control obrero, por la democracia obrera al interior de la fábrica, era una lucha que también se había planteado en la misma URSS contra los sectores corporativos que en nombre de un supuesto federalismo querían automizar, digamos, su fábrica, su mina, para decidir ellos por sí solos cuánto cobraban ellos en contra de otras fábricas que podían ser menos productivas. O los campesinos que en nombre de su autonomización acaparaban el trigo para poderlo vender al mejor postor. U otras cosas, ¿no? O incluso la nacionalización de la banca. La nacionalización de la banca es una de las lecciones que se extrae ya de la Comuna de París, que no se nacionalizó la banca, y fue un grave problema porque la economía no solamente funciona por la fuerza productiva, sino que el crédito, desgraciadamente, si no riega en una economía de transición, obviamente, el Estado capitalista te aprieta por ahí, te subyuga el crédito y te asfixia a las colectividades, como Tarradellas hizo. En este mismo documental hay unas declaraciones muy sinceras, otra cosa no le vamos a criticar, pero al señor Tarradellas su sinceridad hay que agradecérsela, muy sinceras, donde explica con lujo de detalles cómo yo me encargaba de asfixiar de crédito a las colectividades que no controlaba políticamente y de esa manera se arruinaban. No sé si es tan literal la cita, pero el nivel de sinceridad, eso seguro que sí. Y lo mismo con la política militar proletaria, no solamente la constitución de un ejército proletario, sino incluso la política militar. Primero ganar la guerra y después hacer la revolución del estalinismo. Se demostró falso, incluso con la guerra civil rusa. La guerra civil rusa no hubiese podido vencer al ejército blanco y a los ejércitos imperialistas sin un programa revolucionario que ganase a los campesinos, o sea, sin un programa que entregase las tierras. Incluso no solo esa guerra que es proletaria, una guerra burguesa como la norteamericana de secesión, es imposible contemplar la victoria del norte sobre el sur, no solo por sus cañones y por su potencia militar, sino sobre todo porque tenía una consigna que era la liberación de los esclavos, y eso desarticulaba toda la retaguardia del sur esclavista. De esa misma manera, unir guerra y revolución no solamente era una necesidad moral o una necesidad porque queremos hacer la revolución y somos revolucionarios, sino que era un arma potentísima contra la retaguardia franquista, donde los campesinos... hay un libro de Félix Morro que empieza con una conversación entre dos trincheras, y un campesino de la trinchera fascista le pregunta al de la trinchera republicana: ¿qué ha hecho por ti la república? Y algo de razón tenía, porque la reforma agraria fue la cancioncita
que la República nunca cumplió. Entonces hubo muchos campesinos que al final acabaron apoyando al clericalismo fascista de Franco porque eran católicos.